Buenas tardes, hoy vamos a trabajar con retrato y entonces he hecho una fotocopia en blanco y negro. Lo recomiendo porque si no tenéis mucha experiencia con el retrato, al hacer la fotocopia en blanco y negro vemos con más claridad los contrastes de claros y oscuros y esto nos ayuda mucho para trabajar. El retrato es complicado porque hay que ser muy preciso para captar bien la expresión de los ojos, la mirada, el gesto, aunque también se puede hacer de forma rápida y espontánea, pero sobre todo cuando empezamos es necesario aprender a fijarse mucho en las distancias que hay entre las diferentes líneas que componen una cara. A más seguridad tengamos en esta capacidad nuestra de captar distancias y volúmenes, en el futuro nos podemos soltar con más tranquilidad y hacer retratos espontáneos y rápidos, pero que capten la esencia de la expresión. He empezado con un lápiz 2B, tiene una mina más finita. Necesitamos también un cúter o un sacapuntas para ir sacándole punta al lápiz y luego una goma de borrar normal, blanda. Entonces yo lo que hago es cortar un trozo de la goma porque así tengo los cantos más finos y me sirve para borrar en zonas donde me he equivocado, porque sabéis que el grafito a veces mancha y emborrona, entonces con esto tengo más precisión a la hora de borrar donde yo quiero. Yo ya he hecho este encaje previo, entonces os explico. Primero, las primeras líneas, evidentemente no me ha salido así a la primera, sino que he hecho algunas líneas que luego he ido borrando conforme he ido mejorando el encaje. Entonces las primeras líneas recomiendo hacerlas muy sueltas, muy suaves, porque evidentemente tendremos que ir corrigiendo encima. Entonces, lo que es básico a la hora de hacer un retrato. La tendencia general es querer hacerlo enseguida con los últimos detalles y que se parezca al minuto. Esto es muy difícil a no ser que tengas muchísima práctica. Entonces, lo ideal es empezar haciendo como una especie de estructura, aunque el retrato quede un poquito más rígido, pero es importante buscar las zonas de sombra y luz. Entonces, como veréis, aquí he puesto la foto porque así lo podéis comparar directamente. Me he fijado especialmente en las zonas más oscuras, han sido, digamos, el punto de partida, ¿no? Las zonas más oscuras, como este triángulo, ¿veis? Esta forma de triángulo que tenemos aquí, ¿no? Después aquí arriba en el pelo también tengo una mancha oscura muy interesante que he marcado aquí. En este lado, bueno, casi no lo veis, lo he marcado también. Veis aquí en el pelo, es muy fácil ver las zonas oscuras, ¿no? Esta zona de aquí, que como es muy oscura, luego me hará resaltar la barbilla, ¿no? Igual que esta zona hace resaltar el perfil de la cara. Y entonces las cejas. Fijaros que las he dibujado, pero no las he marcado muy fuerte y aquí, como tiene la ceja muy finita, he dejado simplemente una raya. Los ojos, es muy importante que nos fijemos en la distancia que hay, o sea, en el volumen del ojo, no tanto querer hacer el ojo con todo el detalle. En este caso, como la fotocopia ya me lo pone muy fácil porque como no se ven bien los detalles, tengo una mancha oscura bastante evidente. Entonces, ¿en qué me fijo? La forma que tiene la mancha, ¿verdad? Tiene esta forma, ¿no? Queda así un poco geométrico, pero es buscar la forma de la mancha. ¿Qué distancia hay de la mancha oscura a la ceja? O sea, este espacio que tengo aquí en blanco, ¿qué forma tiene? Fijaros que aquí la mancha del ojo casi toca con la ceja, sin embargo aquí está muy separada. Lo mismo con el interior del ojo. Un fallo muy común es hacer los blancos del ojo, la zona del glóbulo ocular, demasiado grandes en general. O sea, cada lado tiene un dibujo particular. Aquí de hecho me faltaría una rayita. Fijaros que es muy chiquitito y el otro lado es aún más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, este lado
le doy esta forma así un poco cuadrada y sin embargo en el otro ya apenas tengo visión del blanco. Entonces la inclinación de los ojos también es básica, tenemos que mirar si están horizontales o si están ligeramente inclinados hacia un lado o hacia otro. También es importante si está de frente o está de 3/4. Normalmente si están de frente, entre ojo y ojo suele caber un ojo. Lo medimos así, ¿no? Ponemos la punta del lápiz y el dedo donde acaba el otro lado del ojo. Esta sería la medida de un ojo. Comprobamos, pongo aquí, más o menos me cuadra, ¿no? Entre ojo y ojo me cabe la distancia de otro ojo. Suele ser así, pero no siempre es así, ¿eh? Siempre lo más importante es tener en cuenta el modelo que tenemos delante, sobre todo no dibujar con reglas fijas, ¿eh? Nos sirven de orientación y de guía, pero no tenemos que darles demasiada importancia, ¿eh? Lo más importante es observar el modelo y tomar nuestras propias medidas. Entonces, otra cosa que he hecho ha sido marcar, veis aquí por ejemplo, he marcado el espacio de la sombra que se crea en la frente. No es muy evidente, pero lo he marcado porque, bueno, es importante luego cuando dibuje, como aquí, este espacio de sombra, es importante que tenga una guía para saber dónde me van a quedar las zonas más blancas. Debajo del ojo también normalmente hay un poco de bolsita, sobre todo porque se ríe, es importante marcarlo también. Estas sombras que tenemos aquí, porque al reír, ¿no? se crean estas sombras, estos huecos en los pómulos, también lo he marcado. La nariz, importante, siempre normalmente la luz crea una zona más clara encima de la nariz, en el centro de la frente y en los pómulos, ¿no? En este caso aquí es muy evidente, ¿veis? Entonces he dibujado la zona de luz y la zona de sombra, ¿no? Esta zona de aquí. Vale, la nariz, hay tendencia siempre a marcar demasiado los agujeros. Si nos fijamos bien aquí, este agujero se ve bastante, pero el otro lado apenas se ve, con lo cual este lo he marcado un poquito más y ahí apenas lo he marcado. Es importante ser fiel a lo que vemos y no a lo que creemos que debe ser o lo que recordamos. Los labios, el de arriba suele ser más finito que el de abajo, suele ser, por supuesto, depende de cada persona. En este caso ella lo tiene muy finito, con lo cual he marcado 2 rayas, ¿no? Pequeñas. Los dientes, no he dibujado diente por diente, sino que intento dibujar el conjunto de la dentadura y simplemente marco algún detalle que a lo mejor destaca, como aquí, ¿no? Que le sale un poco el colmillito, pues bueno, me lo he marcado aquí un poco más, ¿eh? Y lo que sí es muy importante son las comisuras de los labios. Normalmente esta zona es más oscura y nos sirve de guía para dar la forma y la expresión a la boca. Entonces he añadido algunas líneas más al encaje, he precisado un poquito algunas zonas. Ahora pasaré a sombrear. Entonces lo que he hecho, por ejemplo, en el pelo, me he marcado mejor las zonas de sombra, o sea, la estructura de las sombras, ¿no? Si veis aquí, ¿no? Tenemos como unos triangulitos de sombra, que es lo que he dibujado por aquí. Bueno, he marcado algunas líneas que me faltaban en el cuello, también he marcado un poco más algunas arrugas, que son zonas de sombra, aunque ahora quizá quede un poco exagerado, después cuando trabaje y difumine no se verán tanto.
voy trabajando una mancha general, después haré un repaso para intensificar oscuros y detalles. Por ejemplo, un fallo muy común que suele ocurrir es al hacer las líneas de corte de zonas más oscuras a zonas más claras, a veces no se integran lo suficiente y queda muy duro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si, por ejemplo, yo ahora esta zona la he manchado en negro, ¿no? Que la voy a oscurecer un poco más después. Entonces, suavemente mancho también la zona de la frente. Las mancho a la vez, pero luego intensifico de nuevo en la zona del pelo. También puedo cambiar un poquito la dirección de la raya. Esto también ayuda a que se integre. De esta forma consigo más intensidad en el pelo, el corte se ve, pero no queda recortado, sino que queda integrado. Esto lo tenemos que ir haciendo siempre sucesivamente en diferentes partes del cuadro, pero sobre todo cuando toca el pelo con la piel. Es muy importante tener en cuenta esto. Casi siempre habrá una pequeñita sombra alrededor de la zona más oscura del pelo. Bueno, evidentemente depende de la foto, de la luz y de varios factores, pero hay que fijarse porque suele ser así, Otra cosa que nos puede suceder es que yo he trabajado de izquierda a derecha por una simple razón práctica. A mí me gusta trabajar en conjunto, pero claro, cuando hago un retrato a lápiz o cualquier cosa a lápiz tengo que tener en cuenta que si me apoyo el grafito me va manchando. Entonces es más práctico ir de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pero también otra cosa que podemos hacer es utilizar una hoja de papel para tapar la zona que no estamos trabajando y así nos podemos apoyar tranquilamente y seguir haciendo detalles. ¿Ves? Ahora intensifico aquí. Bueno, esto es ahora para que lo veáis, pero en realidad lo que voy a hacer ahora es trabajar un poquito más esta zona. Bueno, he trabajado un poco el ojo izquierdo, ahora voy a por el derecho. Los ojos son sumamente importantes porque es donde se capta toda la expresión y la personalidad del retratado. Entonces tenemos que ser muy precisos con las formas, fijarnos que en realidad es todo a base de manchas. Aquí, por ejemplo, como ya comenté antes, el blanco de los ojos tiene una forma específica, la parte negra del ojo también nunca es redonda, casi siempre tiene formas geométricas en las que hay que fijarse. Es importante este puntito de luz, que es lo que le da muchísima vida a los ojos. La nineta muy negra, casi siempre la nineta toca con la parte de arriba del ojo, de las pestañas. Lo que no hay que hacer nunca es hacer todo el contorno del ojo con la misma intensidad. Aquí, por ejemplo, en este caso es muy evidente, tiene mucha intensidad arriba y sin embargo abajo apenas tenemos una línea, tenemos unas sombras muy claritas. Entonces esto es algo con lo que hay que ir con mucho cuidado y entonces vamos sombreando poquito a poco, dando intensidad de forma progresiva. En realidad todo el juego es en base a la intensidad con la que apretamos al hacer las rayas, las líneas. Tenemos que intentar
hacer líneas suaves, sobre todo cuando no estamos muy seguros, y ir apretando cada vez más conforme tenemos claro que ahí es donde va la zona más negra que queremos destacar. Bueno, aquí le daré un poquito más de intensidad a la ceja también. Aquí la ceja sube ligeramente, luego vuelve a bajar. Y después el pelo, hay aquí unos pelitos que me la van a tapar. Después con la goma se pueden dar unos toquecitos al pelo, para que lo veáis. Se puede sacar luces con la goma y después seguir trabajándolo. Lo digo porque si cuando estáis trabajando el pelo se os emborrona un poco, no os preocupéis porque luego con la goma se pueden sacar unas mechas. También es muy importante ir oscureciendo esta zona, este hueco al lado del ojo, porque esto es lo que le da profundidad. El lagrimal, qué forma tiene. Aquí tenemos una pequeña luz justo aquí, entonces voy a intentar respetarla y oscurecer ligeramente el resto, menos esa zona. Voy a sacar la luz con la goma antes de manchar el resto, porque si luego está muy negro me va a costar sacar la luz. Así que mejor la saco ahora antes de... Cuando trabajamos con carboncillo o otras técnicas es muy fácil dar esta luz final, pero con el lápiz es un poco más complicado, a no ser que la reserves con mucho cuidado antes de trabajar el resto del ojo. Antes de apretar del todo, me lo voy a mirar de lejos para ver si voy bien, porque es muy fácil equivocarse con los ojos y hacer uno más alto que otro o cosas así. Y aunque lo tengamos bien encajado, a veces al dibujar nos perdemos poco a poco sin darnos cuenta. Entonces de vez en cuando siempre hay que echar un vistazo general, ¿eh? Aquí tenemos ya el retrato bastante avanzado. He ido subiendo la intensidad poco a poco, suavemente. He trazado líneas muy suaves en la cara. En el pelo aprieto más porque es más oscuro. Y entonces para sacar estas luces del cabello, como os enseñé antes, con la goma puedes sacar un poco de luz, después con el dedo volver a difuminar si ha quedado demasiado blanco y entonces añadir algunas rayitas, algún pelo suelto, porque aunque el pelo lo trabajamos a base de masas de oscuros y claros, podemos añadir algún detalle de algún pelito suelto que le dé más movimiento. Entonces una cosa que os puede pasar con la goma al intentar borrar, por ejemplo, en una zona, si aquí no, yo quiero sacar una luz, bueno, aquí me sale bien, pero vamos a hacer un ejemplo, aquí quiero sacar una luz y veis que no sale, porque se ensucia la goma. Entonces tenéis que borrar un poco para limpiarla y cuando está limpia volver a intentar y ahí sí que nos sale, ¿eh? ¿De acuerdo? Me faltará trabajar un poco esta zona, aquí oscurecer un poquito más. Los dientes, fijaros que no he marcado totalmente todos los dientes, sino que he marcado más bien las entradas arriba y luego la zona de abajo, las partes más oscuras. Y entonces he hecho una ligera rayita que marca el diente, pero sin marcarlo demasiado, porque si los marcamos demasiado
normalmente sobresalen y llaman demasiado la atención. Hay que tener en cuenta que esto es un retrato que, bueno, aunque es muy realista, no es hiperrealista. Entonces, lo trabajo con el suficiente detalle para que se vea, pero no lo estoy... Si fuera un retrato más hiperrealista, evidentemente tendría que marcar más las rayas, pero bueno, también lo tendría que haber hecho con un lápiz mucho más fino y de otra manera. Este, como os digo, es un retrato realista, donde a base de trazos finos y trazos más gruesos estoy consiguiendo la intensidad que quiero. De vez en cuando también difumino un poquito con el dedo, como aquí, o un poquito con un trapo y después vuelvo encima a insistir. Entonces falta todavía acabar un poquito esta parte de aquí. Esta zona de las mejillas, cuando alguien ríe, es un poquito complicada porque si marcamos demasiado la raya, queda un poco grotesco. Entonces lo mismo, hay que ir poco a poco dándole como más intensidad a la sombra, pero sin marcar una raya demasiado evidente. Aquí me faltará algo de oscuridad también para que coja más volumen la cara. Es muy importante las sombras alrededor de la zona del pelo, para que den volumen y no quede la cara plana. Y como veréis, va cambiando mucho conforme vamos añadiendo tono. No es lo mismo la cara en contraste con el cuello blanco que cuando oscurezca. Porque a veces hay cosas que podemos pensar que están mal, pero no es que estén mal, es que simplemente aún no hemos acabado de dar todo el tono necesario a la piel. Porque lo que está claro es que algo sobre blanco contrasta mucho más que sobre algo que ya tiene un poco de color. Aquí posiblemente voy a bajar un poquito más la línea esta del cuello que antes marqué. Y procuro también, ya conforme voy avanzando, corregir lo menos posible y meter la goma lo menos posible porque cada vez cuesta más borrar debido a la acumulación de grafito. Con el pelo nos podemos permitir ser un poquito más libres, Yo creo que no hace falta hacer pelo por pelo, sino dar un poco más la sensación. Lo que sí respetando, pues eso, las zonas de luz y las zonas oscuras. Esta zona va a ser bastante más oscura. Voy dejando algunos claritos que le dan volumen. Y bueno, voy a dejar estas zonas así de abajo un poco inacabadas. Y también por aquí, por este lado, dejaré algún trozo de pelo así un poquito inacabado. Y entonces una cosa que voy a hacer, como ya tengo la mano sucia, voy a dar un poquito de atmósfera a esta zona de abajo, arrastrando, ¿veis? Arrastro un poco el grafito con mi puño, simplemente para que no quede tan el blanco del papel y así poderlo dejar un poco inacabado. Entonces, ahora que ya he ensuciado un poco con la goma, puedo sacar luz a la parte del cuello. ¿Veis? Digamos que dibujo el vestido con la goma, sin necesidad de hacerlo con el lápiz. Y bueno, luego evidentemente puedo marcar algún detalle más.
puedo borrar un poco en el fondo, sobre todo esta zona de aquí, que de apoyarme mucho se ha ido ensuciando bastante, pero igualmente dejo un poquito aquí emborronado para que dé atmósfera. Entonces ahora siempre recomiendo mirarlo un poco de lejos porque es muy importante cuando hacemos retrato alejarse de vez en cuando, porque al estar pegados vamos perdiendo la visión de conjunto. Y entonces miraré si tengo que dar algún pequeño retoque en algún sitio. Aquí puedo marcar un poquito más la raya si quiero que se insinúe un poco mejor el vestido. Y bueno, hay diferentes formas de hacer retrato. Una es esta, así bastante realista, con bastante detalle. También en próximos ejercicios voy a hacer un retrato un poco más suelto, dejando más el trazo, que se vea más el trazo más tipo apunte. Y bueno, también se puede hacer en base a manchas, con esfumados y... En fin, hay innumerables maneras de hacerlo. Esta es simplemente una manera de todas, ¿eh? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado.